Hola, sesión 16 en nuestros estudios en la segunda carta de Pedro. Bienvenido. ¿Listo para un cambio? Eh, y para terminar esta serie, bueno, pensamos dedicar una sesión más como un repaso y resumen de toda la carta segunda de Pedro. Creo que en esta ocasión, esta serie sí sería provechoso hacer un resumen. Pero por ahora vamos a dirigirnos al final del capítulo, el capítulo 3 de 2 de Pedro, y los últimos dos versículos, donde también vamos a volver a la Reina Valera para esta lectura. 2 Pedro 3, 17 y 18. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, sabiendo todo eso de la segunda venida, del fin del mundo, ¿verdad? Sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. De nuevo vamos a ver en este estudio algo positivo y algo negativo en el pasaje. El fin del capítulo y el final de la carta. Pedro nos da una exhortación doble. Hay algo que evitar y algo que proseguir. Esta es la cuarta vez que llama a los destinatarios de la carta amados. Su cariño es evidente aquí, casi al despedirse de ellos, sabiéndolo de antemano, se está diciendo que todo eso de nuestra responsabilidad de vivir en la santidad, de no torcer las escrituras. Escuchemos la exhortación aquí. Guardaos. Es de notarse que aunque la salvación es de la pura gracia de Dios, también nos da una responsabilidad. Guardarnos en el camino, guardarnos en la fe, vigilar que estemos en unión con Cristo, que nos extraviemos del camino o que perdamos o caigamos de la gracia. ¿Será posible caer de la gracia? Pues Pedro lo dice y Pablo también está de acuerdo. Mientras estamos en Cristo, como hemos dicho muchas veces, estamos seguros y no hay peligro, pero fuera de Él, fuera de Cristo, no hay seguridad. Por eso Pedro une su voz a la de Juan, a la de Pablo, Judas, Santiago, los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, para decir que en vista de lo que ha estado enseñando, debemos guardarnos. El peligro de la fe cristiana es tomarla por sentado, como algo ya logrado, descuidarnos del peligro que nos rodea. El enemigo de nuestras almas está muy contento al ver a creyentes satisfechos, contentos y desprevenidos, no vigilando su propia vida, su propio cuidado en la fe. Y el peligro está bien definido en las palabras de Pedro. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, el error de los inicuos, y no sea, entonces que caigáis de vuestra firmeza. Se confiesa aquí la posibilidad de ser arrastrado por el error y de caer de nuestra firmeza. Casi siempre hemos notado cómo la tentación más peligrosa no viene envuelta en un paquete sin atracción. En cambio, casi siempre es algo muy atractivo, ¿verdad? El peor peligro está en algo que parece correcto, parece bueno y benéfico. El peor veneno es el que no sabe tóxico. Y Satanás siempre, desde el principio, ha mezclado suficiente verdad en su mentira como para servir de carnada y disfraza el peligro destructivo. Así es en la doctrina cristiana hoy día. Hay corrientes que parecen correctas, pero que contienen elementos destructivos y erróneos. Depender casi totalmente de los sentimientos y en el sentir de la bendición o la presencia de Dios. Me temo que conduce a excesos y hasta errores en la enseñanza y en la vida. Debemos vigilar mucho cómo adoramos, cómo cantamos, cómo oramos y cómo predicamos. Es muy sutil, pero muy peligroso
depender así del sentir del momento. El enemigo se ha metido también con la idea que tenemos que aceptar a cualquier persona que dice ser cristiana, no importa su estilo de vida, sus hábitos, su vocabulario, etcétera. Bajo el tema de ser inclusivos, equitativos, ha llegado a ser la destrucción del evangelio mismo, de vidas cambiadas, transformadas por el poder de la gracia de Dios. Que Dios ama a todo el mundo, eso sí es cierto. Y que debemos amar a nuestro prójimo también es muy cierto. Pero el amor, fíjense bien, el amor no acepta, no tolera el pecado o la maldad en ninguna forma. Dios acepta al pecador. Dios ama al pecador, pero no lo deja en su pecado. Esa es la verdad que debemos de guardar de la gracia de Dios, del mensaje del evangelio. Pero el guardarnos no es solo en sentido negativo, como simplemente protegernos de algo destructivo, ¿verdad? Que amenaza nuestra vida. También hay algo positivo aquí en este guardarnos. Tiene su lado positivo de crecer. Dice Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La característica de la gracia es crecer porque es dinámica y viva. Toda vida crece, pero hay algo que primeramente debemos descartar al hablar del crecimiento. Hay algo que el crecimiento no puede hacer. No puede eliminar la maldad o el pecado. Crecer indica añadir. Eliminar el pecado se trata de sustraer, hasta de extirpar algo de nuestra vida. Damos gracias a Dios por el perdón y la limpieza de su poder, en su poder al aceptarnos y hacernos sus hijos. Librarnos de la culpa, del poder del pecado, son aspectos necesarios de la salvación. Por eso, Cristo murió por nosotros y el rescate que Él ofrece es real. Nos saca de la perdición, del fango del pecado y nos pone sobre la roca de la fe, necesaria que es la obra negativa de eliminar el pecado de nosotros, no es la obra del crecimiento. No, mis queridos amigos y hermanos, crecer indica añadidura, formación, perfección en el sentido de llenar o cumplir con el propósito de la vida de Dios en nosotros. La palabra dice creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Es lo que anhelamos si de verdad hemos conocido su obra en nosotros. El que conoce lo quiere conocer más y mejor. Su amor y su bondad, su santidad infinitos en su alcance y su carácter. Los podemos conocer más y más. Crecer en esta gracia, en este conocimiento. Eso sí es el deseo, el propósito y la meta de todo creyente verdadero. Crecer también implica varias cosas. El crecimiento implica un comienzo, un proceso, una meta y un fin. En el mundo de las plantas, el crecimiento es para dar fruto y belleza. En la vida animal, el crecimiento es para pasar de la infancia a ser adulto maduro y la reproducción. Y en ambas ramas de la biología, el crecimiento requiere alimento. Así es también en el mundo espiritual. Si vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, tendremos que alimentarnos de Él, de beber del agua de la vida y nutrirnos en su cuerpo y en su sangre, como Él mismo nos los ha dicho. Es una nutrición espiritual figurada en la comida y la bebida cotidiana. Por eso Cristo nos invita a su mesa a participar del pan y la copa del nuevo pacto en su sangre. Y por eso Él es el pan que descendió del cielo y el agua que satisface toda nuestra sed. Crecer en la gracia y el conocimiento también implica el contacto, un contacto por medio del estudio, por medio de la meditación,
Por eso estamos aquí en estos estudios y meditaciones, porque queremos crecer más y más como Cristo, más de su poder, más de su pureza en nuestras vidas. Es lo que anhelamos de verdad. Y debe ser entonces también el fruto en nuestra vida. Fructificar es nuestra meta al crecer. El crecimiento que se vuelve estéril y encorvado en sí, llega a ser anormal, hasta monstruosidad, y una perversión del propósito del crecimiento mismo. Así es en la vida física y también en la vida espiritual. En el mundo físico, crecer así es una lástima y verdadera pena, pero en el mundo espiritual puede ser fatal. Que Dios nos guarde de todo esto para poder crecer en forma que le agrada y le dé gloria, porque como Pedro termina su carta, a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Y cómo es entonces que vamos a darle a él gloria? ¿No será por nuestro propio crecimiento? La gloria de nuestro crecimiento es también la de nuestro Señor, y comienza ahora mismo cuando nos apropiamos de verdad la vida santa, el corazón purificado de todo pecado que él mismo, Cristo mismo, nos ha provisto en su gracia. Esto para mí es el mensaje más bello y de verdad la cima de todo lo que Pedro nos ha estado enseñando. Que Dios te guarde y te bendiga con el crecimiento sano que solo Él puede dar. Soy tu hermano en Cristo, Leroy Lince, y Dios mediante te espero en la próxima sesión para cerrar nuestra serie de 2 Pedro con broche de oro. Así sea. Amén.